Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el fascinante mundo de la IA educativa. Un placer estar aquí. Nos basaremos en las conversaciones del grupo de Telegram de la última semana y en el boletín, para destilar lo más importante. Listos para descubrir proyectos alucinantes, investigaciones que nos hacen cuestionar nuestras ideas y debates éticos que nos invitan a reflexionar. Por supuesto. La semana ha estado llena de sorpresas. Sin duda. Vamos a empezar con un tema que está en boca de todos. La búsqueda avanzada con IA. La batalla entre plataformas como Grok y ChatGPT se está intensificando, cada una buscando ofrecer la mejor experiencia. Juanjo de Haro, un miembro de nuestro grupo de Telegram, comentaba que Grok se ha convertido en su favorita para búsquedas profundas y complejas. ¿Qué opinas tú? Estamos ante una nueva era en la forma en que accedemos a la información. Lo que estamos viendo es una transición muy interesante de una búsqueda basada en palabras clave a una búsqueda que se centra en el significado. La IA ahora puede comprender el contexto de tu consulta. Y eso cambia las reglas del juego. Es fascinante. Y como con cualquier tecnología nueva, hay un periodo de experimentación. Roberto G., otro miembro del grupo, comparó varias herramientas de búsqueda profunda. Puso a prueba Grok, ChatGPT, DeepSeek, Qwen e incluso Claude, usando la misma consulta. ¿Y sabes qué? ChatGPT resultó ser la más completa, aunque un poco lenta. ¿Crees que la velocidad es un factor decisivo en este tipo de búsqueda? Depende de lo que busques, ¿no? Si necesitas una respuesta rápida y concisa, la velocidad es clave. Pero si buscas una investigación profunda, con referencias y detalles, entonces la profundidad y la calidad de la información son más importantes. Un buen punto. Y hablando de prioridades, un estudio que compartió Miquel Ángel F. ha generado un debate muy interesante sobre la alfabetización en IA. El estudio sugiere, y eso es lo curioso, que las personas con menos conocimiento sobre guía son más propensas a usarla. Es una paradoja, ¿verdad? Realmente. El estudio habla de la percepción de la IA como algo mágico. Es decir, si no la entiendes, la ves como algo asombroso, que puede hacer de todo. Y eso puede impulsar su adopción. Pero a largo plazo, la alfabetización en IA es crucial para que las personas puedan usar estas herramientas de forma crítica y efectiva. Totalmente de acuerdo. Es vital que los usuarios comprendan las limitaciones de la IA, los posibles sesgos y cómo usarla de manera ética. Si no, como apuntó Manel Zúñiga, podríamos ser más susceptibles a la manipulación. Claro. Y no olvidemos que este estudio se centró en adultos. Juanjo de Haro planteó la cuestión de si estos resultados se pueden aplicar a los estudiantes, que están creciendo en un mundo donde la IA es cada vez más común. Es una pregunta que merece más investigación, sin duda. Y hablando de investigaciones, me ha encantado ver la cantidad de proyectos educativos innovadores que nuestros miembros han estado desarrollando con IA. Uno que me llamó la atención fue el Reto Pisán de Ramón Besonías. Está diseñado para estudiantes de filosofía, nada menos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este proyecto? El Reto Pisán es un proyecto muy completo. Utiliza un texto de Christine de Pizan como punto de partida y con la ayuda de la IA, los estudiantes desarrollan habilidades lingüísticas de pensamiento crítico digitales. Lo interesante es que no se limita a usar ChatGPT, sino que lo integra en un contexto de aprendizaje más amplio. Exactamente. Fomenta el debate, desarrollo de argumentos. Es un ejemplo genial de cómo la IA puede ser un catalizador para un aprendizaje multifacético. Y hablando de aprendizaje experiencial, Ramón también ha estado creando simulaciones interactivas con ChatGPT y Claude. ¿Qué te parece esta aplicación de la IA en la educación? Las simulaciones son una herramienta muy poderosa. Permiten a los estudiantes experimentar con procesos complejos de forma segura. Pueden tomar decisiones, ver las consecuencias y aprender de sus errores. Y lo mejor es que no se necesitan habilidades de programación avanzadas para crearlas. Eso es genial. Pone al alcance de cualquier educador la posibilidad de crear experiencias de aprendizaje inmersivas. Y hablando de herramientas creativas, la aplicación de clasificación de insectos de Juanjo de Haro también me ha parecido fascinante. Combina la potencia de Claude 3.7 con la base de datos de eNaturalist, ¿verdad? Sí, y lo hace de manera bilingüe. Es una muestra de cómo la IA se puede utilizar para crear herramientas educativas sofisticadas y que sean accesibles para un público más amplio. Y no olvidemos el juicio de la historia de Ramón Besonías, una simulación histórica que usa la IA para explorar dilemas éticos complejos. ¡Qué gran idea! Lo que me parece especialmente efectivo es cómo esta simulación coloca a los estudiantes en el centro del debate ético. Les permite explorar diferentes perspectivas y desarrollar sus habilidades de argumentación. Totalmente. Y hablando de dilemas, esta semana OpenAI lanzó Sora, su nueva herramienta de generación de video. Las reacciones del grupo han sido variadas, como era de esperar. Miquel Ángel F., por ejemplo, sugirió que los videos cortos de Sora podrían ser útiles para analizar el sesgo de la IA, en lugar de para la instrucción directa. ¿Qué te parece esta idea? Es una idea interesante. Podría ser una herramienta muy útil para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes al permitirles analizar cómo la IA puede reflejar y perpetuar los sesgos que ya existen. Ya, me encanta esa idea.
Y hablando de usar la IA de forma creativa, Raúl compartió su experiencia haciendo cortometrajes con niños. Dejó que los niños escribieran los prompts para los videos, fomentando así su creatividad y participación. Ese enfoque es un ejemplo de cómo la IA puede empoderar a los estudiantes. Al involucrarlos en la creación de prompts, se les enseña a pensar de manera crítica y a comprender cómo sus instrucciones influyen en el resultado final. Exacto. Y hablando de herramientas innovadoras, Ramón Besonías nos presentó a Sésame, una plataforma de voz de IA que destaca por su realismo. Comentó que esta tecnología podría cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología en el futuro. El realismo de Sésame plantea preguntas interesantes sobre el futuro de la educación. Podríamos ver un aumento en el aprendizaje basado en la voz, en la interacción por voz. ¿Cómo preparamos a los estudiantes para un mundo donde la voz se convierte en una interfaz dominante? Son preguntas fascinantes. Y mientras exploramos estas posibilidades, también debemos ser conscientes de los riesgos potenciales. Miquel Ángel F. compartió un caso preocupante sobre el modelo de video de código abierto Alibaba One 2.1. Se adaptó, y esto es lo preocupante, para fines poco éticos. Este caso nos recuerda que si bien la IA tiene un potencial enorme, también puede usarse para fines que no son tan buenos. Es crucial que abordemos el desarrollo y la implementación de la IA con mucha responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de herramientas prácticas para educadores, Juanjo de Haro destacó la barra de herramientas de EA de Firefox. Integra funciones de IA directamente en el navegador web. ¿Qué opinas sobre esta herramienta y su potencial en el aula? La barra de herramientas de IA de Firefox es un gran ejemplo de cómo la IA se está volviendo más accesible. Al integrar funciones en una herramienta que ya usamos, se facilita la adopción en el aula, sin necesidad de aprender un software nuevo. Es cierto. Y hablando de accesibilidad, Raúl recomendó Google Lens para detectar imágenes falsas, una habilidad cada vez más importante en la era de la desinformación. Google Lens es una herramienta muy útil para enseñar a los estudiantes a ser más críticos con la información visual. Les ayuda a desarrollar habilidades de alfabetización mediática y a identificar posibles manipulaciones. Exacto. Y no podemos olvidarnos de iNaturalist, una plataforma que combina ciencia ciudadana con IA para la identificación de especies. Juanjo de Haro la considera una herramienta fantástica para proyectos de aprendizaje basados en la naturaleza. iNaturalist es un ejemplo de cómo la IA puede conectar a los estudiantes con el mundo natural. Es una herramienta divertida y educativa que fomenta la participación en proyectos de ciencia ciudadana. Totalmente de acuerdo. Y para los profesores de inglés, Kervin compartió un generador de prompts especializado que podría adaptarse a otros idiomas. ¿Crees que los generadores de prompts pueden ser una herramienta útil en la educación? Sin duda, los generadores de prompts pueden ser de gran ayuda para los educadores. Ayudan a superar el bloqueo del escritor, generan ideas para actividades y personalizan el contenido. Excelente. Y para aquellos que buscan explorar la investigación académica, Miquel Ángel F. recomendó Connected Papers, una herramienta que ayuda a descubrir conexiones entre artículos. Connected Papers es una herramienta valiosa para investigadores y estudiantes. Ayuda a navegar por el complejo mundo de la investigación académica, a encontrar conexiones entre diferentes trabajos y a descubrir nuevas áreas de estudio. Genial. Y ahora pongámonos al día con las últimas actualizaciones de modelos de IA. Claude y ChatGPT han recibido importantes actualizaciones esta semana. ¿Puedes contarnos un poco más sobre estos avances? Por supuesto. Empecemos con Claude 3.7. Esta actualización incluye razonamiento extendido, que utiliza la cadena de pensamiento para mostrar cómo el modelo llega a sus conclusiones. Es un paso importante hacia una mayor transparencia en la IA. Y la cosa no acaba ahí. ChatGPT 4.5 está a la vuelta de la esquina. Juanjo de Haro comentó que será la última versión sin cadena de pensamiento. Parece que esa característica va a ser clave en el futuro. La cadena de pensamiento no solo aumenta la transparencia, sino que también mejora la precisión y la fiabilidad de los modelos de IA. Al obligar a los modelos a articular su razonamiento, los desarrolladores pueden identificar y corregir errores lógicos. Fascinante. Sin embargo, implementar estas actualizaciones no es tarea fácil. Juanjo de Haro también mencionó la escasez de GPU que está afectando a OpenAI, lo que está provocando un despliegue gradual de estas nuevas funciones. Es un recordatorio de que, a pesar del rápido avance de la IA, todavía existen limitaciones físicas y logísticas. Cierto. Y hablando de desafíos, Miquel Ángel F. señaló que ChatGPT ahora ofrece 9 modelos diferentes, lo que puede resultar algo confuso para los usuarios novatos. La proliferación de modelos de IA puede ser abrumadora. Es importante que los desarrolladores y educadores trabajen juntos para que la IA sea más accesible y comprensible para todos. Totalmente de acuerdo. Y ahora adentrémonos en un tema que siempre genera debate: la ética en la IA. ¿Qué consideraciones éticas clave surgieron en el grupo esta semana?
La privacidad de los datos fue un tema central. Los miembros del grupo expresaron su preocupación por cómo las empresas de IA recopilan y utilizan los datos personales y cómo se puede garantizar la privacidad de los usuarios en un mundo cada vez más impulsado por la IA. Sí, es una cuestión crucial. Juanjo de Haro investigó las prácticas de datos de Gemini, de Google y DeepSeek y descubrió que Gemini recopila conversaciones de usuarios para mejorar sus modelos. Esto generó un debate sobre el equilibrio entre la mejora de la IA y la protección de la privacidad del usuario. Es una tensión inherente al desarrollo del IA. Los modelos necesitan muchísimos datos para entrenarse, pero la recopilación y el uso de sus datos deben realizarse de manera ética y responsable. Cierto. Y hablando de usar la IA para abordar temas sociales, Raúl propuso una actividad para el aula en la que los estudiantes analizarían las letras de las canciones en busca de sexismo. Esa actividad me parece muy interesante. Es una forma creativa de que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico y reflexionen sobre cómo la IA puede reflejar y perpetuar los sesgos sociales existentes. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la importancia de evaluar críticamente el contenido generado por IA, el grupo también discutió un caso preocupante. Un artículo científico que incluía imágenes generadas por IA con errores anatómicos evidentes. Este caso nos recuerda la importancia de la alfabetización visual y la necesidad de ser cautelosos al usar la IA, especialmente en campos donde la precisión es fundamental. Cierto. Y para añadir un toque de humor a la conversación, el grupo compartió un artículo sobre la integración de la IA en China, contrastándolo con la situación en Europa. Algunos bromearon diciendo que Europa ya tiene las leyes, solo le falta alguna IA para aplicarlas. Esa comparación irónica refleja las diferentes velocidades y enfoques para la adopción de la IA en todo el mundo. Mientras que algunos países están avanzando rápidamente, otros están adoptando un enfoque más cauteloso. Cierto. Y ahora, centrémonos en cómo la IA se está utilizando en el aula. Raúl compartió su experiencia al integrar la IA en las evaluaciones de final de curso, utilizándola como apoyo a la evaluación humana, no como sustituto. ¿Qué te parece este enfoque? Me parece un enfoque muy responsable. La IA puede proporcionar información valiosa a los educadores, pero la decisión final debe recaer en el educador, quien puede considerar el contexto individual de cada estudiante. Exacto. La IA puede ser una herramienta, pero la evaluación final debe ser humana. Y la pareja de Raúl utiliza la IA para crear materiales de lección atractivos, como actividades de breakout y ayudas visuales. La IA puede ser un recurso increíble. La IA puede ser un recurso increíble para los educadores que buscan formas de personalizar el aprendizaje, crear contenido atractivo y ahorrar tiempo. Al automatizar tareas repetitivas y proporcionar información personalizada, la IA libera a los educadores para que se centren en lo que mejor saben hacer: enseñar y guiar a los estudiantes. Exacto. Y hablando de orientación, el grupo debatió sobre la idoneidad de la IA para diferentes niveles educativos. Juanjo de Haro argumentó que la IA es más limitada en la escuela secundaria, mientras que Raúl compartió sus experiencias que sugieren lo contrario. Esta diferencia de opiniones resalta la importancia del contexto al implementar la IA en la educación. No existe un enfoque único para todos y los educadores deben considerar cuidadosamente las necesidades específicas de sus estudiantes, el currículo y entorno de aprendizaje, a decidir cómo utilizar mejor la IA. Un punto crucial. Y yo que hablamos de adaptar la IA a diferentes contextos, la semana pasada OpenAI lanzó Sora, su nueva herramienta de generación de video. Las reacciones en el grupo fueron diversas. Miguel Ángel F. señaló que, si bien los videos cortos de Sora podrían tener un valor limitado para la instrucción directa, ofrecen una oportunidad única para analizar el sesgo de la IA. ¿Qué te parece esta perspectiva? Es una observación perspicaz. Sora, a pesar de estar en sus primeras etapas, nos da la oportunidad de explorar cómo la IA puede reflejar y perpetuar sesgos existentes. En lugar de ver esto como una limitación, podemos convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Los estudiantes podrían usar Sora para crear videos y luego analizarlos críticamente, identificando posibles sesgos en la representación, la narrativa o la estética. Me encanta esa idea. Es una forma de convertir una herramienta creativa en una herramienta de análisis crítico. Y hablando de creatividad, Raúl nos contó sobre su experiencia haciendo cortometrajes con niños usando IA. Su enfoque implica que los niños escriben los prompts para los videos, fomentando su creatividad y participación en el proceso. Es un enfoque pedagógico brillante. Al involucrar a los niños en la creación de los prompts, Raúl les está enseñando a pensar como directores de IA, a comprender cómo sus instrucciones dan forma a la salida creativa. Además, este proceso les permite explorar su propia imaginación, experimentar con diferentes estilos y narrativas y aprender sobre los límites y posibilidades de la IA. Es fascinante ver cómo la IA puede ser un catalizador para la creatividad y la colaboración. Y mientras hablamos de herramientas innovadoras, Ramón Besonías nos presentó a Sesame, una plataforma de voz de guía que ha llamado la atención por su realismo.
Ramón incluso comentó cómo esa tecnología podría cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología en el futuro, sugiriendo que la voz podría convertirse en una interfaz dominante. El avance de la tecnología de voz, como se sabe, abre un abanico de posibilidades, especialmente en el ámbito educativo. Imagina un aula donde los estudiantes interactúan con la IA a través de la voz, recibiendo respuestas personalizadas, participando en debates simulados, incluso creando historias y poemas con la ayuda de una voz sintética altamente realista. La barrera del teclado desaparecería, haciendo que el aprendizaje sea más accesible para estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Es una visión inspiradora de cómo la tecnología puede democratizar el acceso al aprendizaje. Sin embargo, mientras exploramos estas posibilidades, también debemos recordar los riesgos. Miguel Ángel F. compartió un ejemplo preocupante sobre el modelo de video de código abierto Alibaba One 2.1, que se adaptó rápidamente para fines poco éticos. El caso de Alibaba One 2.1 nos recuerda que la tecnología es una herramienta y como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal. Es crucial que, a medida que avanzamos con la IA, lo hagamos con un enfoque centrado en la ética. Necesitamos establecer directrices claras para el desarrollo y uso responsable de la IA, fomentar la transparencia en los algoritmos y los conjuntos de datos e involucrar a la comunidad en un diálogo continuo sobre las implicaciones éticas de la IA. Totalmente de acuerdo. La ética debe ser el faro que guíe nuestros pasos en el desarrollo e implementación de la IA. Y hablando de herramientas prácticas para educadores, Juanjo de Haro nos habló de la barra de herramientas de IA de Firefox, que integra funciones de IA directamente en el navegador web. Es una forma sencilla de introducir la IA en la práctica docente sin necesidad de plataformas complejas. La barra de herramientas de IA de Firefox es un ejemplo brillante de cómo podemos hacer que la IA sea más accesible para los educadores. Al integrarla en una herramienta que ya utilizan a diario, se reduce la curva de aprendizaje y se fomenta la experimentación. Los educadores pueden acceder a funciones como la generación de texto, la traducción o el resumen de información de forma rápida y sencilla, lo que permite integrar la IA en sus lecciones de manera orgánica. Cierto. Y hablando de accesibilidad, Raúl recomendó Google Lens para detectar imágenes falsas, una habilidad cada vez más importante en la era de la desinformación. Sin duda. Google Lens es una herramienta poderosa para enseñar a los estudiantes a cuestionar la información visual y a no tomar todo lo que viene en línea como verdad. Al analizar imágenes y detectar posibles manipulaciones, Google Lens fomenta la alfabetización mediática y ayuda a los estudiantes a desarrollar un ojo crítico para identificar la desinformación. Excelente. Y hablando de conectar el aprendizaje con el mundo real, no podemos olvidarnos de eNaturalist, una plataforma de ciencia ciudadana que utiliza IA para la identificación de especies. Juanjo de Haro la ha estado utilizando durante años y la considera una herramienta fantástica para proyectos de aprendizaje basados en la naturaleza. eNaturalist es un ejemplo maravilloso de cómo la IA se puede utilizar para conectar a los estudiantes con el mundo natural y fomentar la participación en proyectos de ciencia ciudadana. Al combinar la tecnología con la exploración del mundo real, eNaturalist ofrece una experiencia de aprendizaje enriquecedora y significativa. Los estudiantes pueden aprender sobre la biodiversidad local, contribuir a la investigación científica y desarrollar un sentido de responsabilidad ambiental. Estoy totalmente de acuerdo. Y para los profesores de inglés, Carvin compartió un generador de prompts especializado que podría adaptarse a otros idiomas. Los generadores de prompts pueden ser una herramienta muy útil para los educadores que buscan formas creativas de utilizar la IA en el aula. Al proporcionar un punto de partida, los generadores de prompts pueden ahorrar tiempo a los educadores y permitirles centrarse en el diseño de experiencias de aprendizaje de alta calidad. Exacto. Y para aquellos que buscan explorar la investigación académica, Miguel Ángel F. recomendó Connected Papers, una herramienta que ayuda a los usuarios a descubrir conexiones entre artículos académicos. Es una herramienta fantástica para profundizar en un tema específico y descubrir nuevas vías de investigación. Connected Papers puede ser una herramienta invaluable para los educadores y estudiantes que desean estar al día con las últimas investigaciones en su campo. Al visualizar las conexiones entre los artículos, Connected Papers facilita la comprensión del panorama de la investigación y la identificación de áreas clave de interés. Excelente. Esta semana hemos visto una gran variedad de temas, desde la búsqueda avanzada hasta la creación multimedia, pasando por la ética y la evaluación. Es evidente que la IA está transformando rápidamente la educación, y es un momento emocionante para ser parte de esta revolución. Estoy completamente de acuerdo. Y a medida que exploramos las posibilidades de la IA, es crucial que lo hagamos con un enfoque ético y responsable, asegurando que la IA se utilice para el beneficio de todos los estudiantes. Y para concluir esta sección de nuestro Deep Dive, quiero destacar un tema que ha sido recurrente, la importancia de la alfabetización en IA.
Ya sea que estemos hablando de búsqueda avanzada, creación multimedia o ética, la capacidad de comprender, evaluar y utilizar la IA de manera crítica será esencial para los estudiantes del siglo XXI. Estoy totalmente de acuerdo. La alfabetización en IA no se trata solo de comprender la tecnología, sino también de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, pensamiento computacional y resolución de problemas. Se trata de empoderar a los estudiantes para que sean ciudadanos digitalmente responsables, capaces de navegar por un mundo cada vez más impulsado por la IA. Excelente punto. Y hablando de ciudadanos digitalmente responsables, la semana pasada se discutió un caso que nos recuerda la importancia de la ética en la IA. El modelo de video de código abierto Alibaba One 2.1 que se adaptó para fines poco éticos. ¿Cómo podemos abordar estos riesgos mientras seguimos explorando el potencial de la IA? Es un recordatorio de que la tecnología, como cualquier herramienta, puede usarse para bien o para mal. A medida que avanzamos con la IA, es fundamental que lo hagamos con un enfoque responsable. Necesitamos directrices claras para el desarrollo y uso de la IA. Fomentar la transparencia en los algoritmos, en los conjuntos de datos e involucrar a la comunidad en un diálogo continuo sobre las implicaciones de la IA. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad y la transparencia son claves para un desarrollo ético de la IA. Y ya que hablamos de herramientas que promueven la transparencia, me gustaría destacar la importancia de la cadena de pensamiento en los nuevos modelos de IA, como Claude 3.7 y ChatGPT 4.5. La cadena de pensamiento es una característica fundamental para entender cómo piensan estos modelos. Al mostrar los pasos de razonamiento que llevan a una respuesta, la cadena de pensamiento no solo aumenta la transparencia, sino que también permite a los desarrolladores identificar y corregir errores lógicos, mejorando la precisión y la fiabilidad de la IA. Es como si pudiéramos mirar dentro de la caja negra de la IA y comprender su proceso de toma de decisiones. Y hablando de tomar decisiones, un tema que siempre genera debate es el uso de la IA en la evaluación educativa. Raúl compartió su experiencia al utilizar la IA como apoyo en la evaluación de fin de curso, destacando que no debe reemplazar el juicio profesional del educador. ¿Qué opinas tú sobre el uso de la IA en la evaluación? La IA puede ser una herramienta muy valiosa para la evaluación, pero es crucial que se utilice de manera responsable. La IA puede ayudar a los educadores a identificar patrones de aprendizaje, personalizar las evaluaciones, proporcionar retroalimentación individualizada, detectar posibles dificultades, pero la decisión final sobre la calificación y la evaluación, esa decisión debe recaer en el educador que tiene en cuenta el contexto individual de cada estudiante. Estoy totalmente de acuerdo. La IA puede proporcionar información muy valiosa, pero la evaluación final debe ser humana, considerando todos los factores que influyen en el aprendizaje de un estudiante. Y hablando de la influencia del entorno en el aprendizaje, la pareja de Raúl, que también es profesora, utiliza la IA para crear materiales de lección atractivos, como actividades de breakout y ayudas visuales. Es fantástico ver cómo los educadores están encontrando formas creativas de utilizar la IA para mejorar sus prácticas de enseñanza. La IA puede ser un gran aliado para los educadores, ayudándoles a crear experiencias de aprendizaje más personalizadas, atractivas y efectivas. Exacto. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que enseñamos y aprendemos. Y para terminar nuestro Deep Dive de hoy, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. A medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, ¿cómo podemos asegurarnos de que se utilice para promover la equidad, la inclusión y la accesibilidad en la educación? ¿Qué pasos podemos tomar como educadores, estudiantes y ciudadanos para guiar el desarrollo y la implementación de la IA hacia un futuro que beneficie a todos? Es una pregunta crucial que debemos abordar con urgencia. A medida que la IA se integra en nuestras vidas, es fundamental que cultivemos una cultura de responsabilidad y conciencia ética. Debemos promover la transparencia en los algoritmos y los conjuntos de datos, involucrar a la comunidad en un diálogo continuo sobre las implicaciones éticas de la IA y educar a las futuras generaciones para que sean ciudadanos digitalmente responsables, capaces de utilizar la IA de manera ética y crítica. Muy bien dicho. La ética, la responsabilidad y la educación son pilares fundamentales para un futuro donde la IA se utilice para el bien común. Y con esta reflexión damos por terminado nuestro Deep Dive de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por el apasionante mundo de la IA en la educación. Hasta la próxima.